Entonces, en estos versículos, los primeros versículos ya empieza hablando, ahí habla de la Trinidad, que hay gente que niega la Trinidad. No hace falta que diga 3 personas para saber que tres significa Trinidad. O sea, está hablando de aquí, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Bueno, ya Jesucristo está. Ahora viene el Espíritu de Jehová sobre él, ya están las 3 personas, ¿no? Entonces, ¿para qué hay que ponga Trinidad en la Biblia? Si ya te lo está diciendo con las 3 personas ahí. Gloria a Dios, las 3 personas más importantes del cielo y de la tierra, gloria a Dios. Y ellos son los que están aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Gloria a Dios. ¿Y sería que no estaba el Espíritu de Jehová antes sobre Jesucristo? Estaba. Lo que pasa es que ahora vino con más poder. Amén. Gloria a Dios. Vino con más poder y con más unción. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hace una breve descripción de lo que es de quién es el Mesías y de su ministerio. De su ministerio que venía a desarrollar aquí. Entonces necesitaba una super unción. Él estaba unido, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero ahora viene como un revestimiento más de poder sobre él. Porque el Padre sabía a qué envió a su Hijo a la tierra. Y ahora ya se cumplieron la edad de que él desarrollara su ministerio. Gloria a Dios. Ya pasaron los primeros 30 años, ahora es el momento de que el Señor entra en escena como el Hijo de Dios. Porque hasta ahora había sido el hijo del carpintero, el hijo de María. Se le conocía nada más que como el hijo de María, el hijo del carpintero y nada más. Y aunque hacía sus pinitos, sus pequeños, no, porque de Jesucristo no hay nada pequeño, todo es grande de él. Pero ya daba un vislumbre de lo que iba a ser su ministerio. Pero la gente no quería creer. Pero ahora Jesucristo ya entra en escena como el Hijo de Dios. Y ahora él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Porque él necesitaba una superunción para su ministerio que iba a desarrollar, porque este ministerio, esta misión que él venía a desarrollar era algo muy grande. El ministerio de Jesucristo es y será siempre tan grande que no hay nadie que lo pueda igualar, ni siquiera se asemeja a nadie a lo que Jesucristo es, a lo que él ha hecho. Nadie se puede igualar a él. Entonces el profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesucristo, Jesús, este profeta era un ungido del Señor en el que moraba el Espíritu de Dios en aquellos tiempos cuando el Espíritu de Dios solamente venía, visitaba, decía y se iba otra vez. Pero en Isaías el Espíritu de Dios permanecía siempre. Era Isaías, Elías y unos cuantos hombres más, David, Abraham, eran hombres donde el Espíritu de Dios moraba siempre, aun cuando el Espíritu de Dios no había sido derramado todavía. Gloria a Dios. Entonces este profeta Isaías, él profetizó, si leemos el libro entero de Isaías, vemos, le llaman el quinto evangelio, yo le llamaría el primer evangelio. Porque es que él profetizó la vida de Jesús, fíjense, 700 años antes. Porque es que los evangelistas hablaron, pero que ellos estuvieron con Jesús. Ellos lo vivieron. Pero es que Isaías no lo vivió, o sea, no estaba con Jesús. Pero el Espíritu de Dios que estaba dentro de él era que le inducía a escribir y a profetizar de Jesús. Y él profetizó la vida de Jesús tal y como sucedió todo. Tal y como sucedió. Entonces, por eso se sabe cuando un profeta es un profeta de Dios, un profeta ungido de Jehová, cuando habla y se cumple lo que dice. Y vemos que quizá Isaías no vio el cumplimiento de sus palabras que Jehová le hizo hablar. Quizá él no vio el cumplimiento de sus palabras, pero se han cumplido. Y nosotros podemos dar testimonio de que Isaías era un verdadero profeta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le veremos allá en el cielo cuando vayamos. Gloria a Dios. Entonces él estaba lleno del Espíritu Santo, porque para profetizar 700 años antes de que una gente nazca, su vida entera, de cómo iba a ser, cómo se iba a llamar, todo, lo que iba a suceder, es que el Espíritu de Dios estaba
estaba fuertemente activo en la vida de este profeta, gloria a Dios. Yo amo a Isaías y amo sus escritos. Gloria a Dios, siempre me ha encantado el libro de Isaías, gloria a Dios, aunque no lo entiendo mucho, porque el Señor me tiene que dar más entendimiento todavía, gloria a Dios. Entonces el profeta Isaías, él describe directamente el carácter, la talla, el espíritu del Señor Jesús, gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, él abrió la palabra de Dios, o sea, fíjate que no sabía leer y escribir, pero abrió justo la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, donde hablan estos mismos versículos del 1 del principio de este capítulo, que el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para... ¿Ves? O sea, fíjate dónde fue a abrir justo, a predicar esto, leyó esta porción de la palabra, ¿por qué? Porque para cumplir su ministerio, él necesitaba esa superunción, esa unción del Espíritu Santo que el Padre le dio en su momento preciso. Él fue ungido por el Padre en el momento preciso cuando Jesús se bautizó y subió de las aguas. Ahí los cielos se abrieron, el Padre habló desde el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Gloria a Dios. Otra vez ahí se repite la escena de las tres personas de la Trinidad. Gloria a Dios. Entonces Jesús leyó este versículo y se lo aplicó a sí mismo. Esto no se lo aplicó a nadie. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, porque yo estoy delante de vosotros y esto me corresponde a mí, se aplica a mí, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Abrir la palabra y encontrar allí algo escrito de uno, gloria a Dios. Pero usted sabe que la palabra está escrita para usted también. Que no solamente Dios le escribió para Jesús, sino que Jesús mismo es la palabra y que la escribió para nosotros. Amén. O sea, ahí la palabra habla de usted también. Está hablando de usted, habla de Sion, usted es parte de Sion, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Cuando el Señor dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, Él está revelando de dónde procede su poder. O sea, no que mi poder viene de cualquier parte, mi poder viene del cielo, viene de mi Padre Celestial. Mi Padre me ha ungido, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. O sea, no es un poder aquí extraño, no es un espíritu extraño que viene sobre mí, sino que soy ungido, pero porque mi Padre Celestial me ha ungido con poder. Gloria a Dios. Su ungido ministerio incluía llevar buenas noticias a los pobres de espíritu. A los pobres de espíritu, ¿cuáles? A los que tienen un espíritu angustiado, como estaba Vindeli. Mira, ha sido venido Vindeli, hoy te ha tocado el Señor para que diera tu testimonio, porque como tú estábamos muchos con un espíritu angustiado, un espíritu agobiado. Y ahí envió el Señor su palabra y nos alcanzó, nos salvó, nos libertó, gloria a Dios. Dios es bueno, aleluya. Pero no solamente se queda ahí el ministerio de Jesús, dice que Él vino a traer buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, o sea, a vendar a los quebrantados de corazón que están enfermos espiritual y físicamente, que era el caso de muchos hijos de Dios. Bueno, casi todo el que se ha convertido de verdad es porque ha caído ya lo más profundo. Ya llega un momento que ya no puede más, que ya la basura le llegó hasta aquí y entonces ya el Señor viene y rescata a uno, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice que viene a libertar a los cautivos, a abrir la cárcel, a la apertura de la cárcel a los presos, gloria a Dios, a los presos que estábamos en la oscuridad de la tiniebla, a los presos que estábamos cautivos por el pecado, por Satanás, que los reprendemos en el nombre de Jesucristo, ese intruso. Gloria a Dios. Viene a abrir la cárcel a los presos, a los presos que
que estaban ciegos espiritualmente, que no veían. Entonces Él viene y le abre los ojos espirituales para que vean la luz del Evangelio y se salven, y le da una nueva visión. Gloria a Dios. Por eso no se extrañe si usted ve visiones, no se extrañe que porque usted tiene la vista de Cristo, ahora usted ya ve en otra dimensión. Gloria a Dios. Ya estamos en una dimensión celestial. Del día de la venganza del Señor no podemos hablar porque no ha sucedido todavía. Porque sucederá, el día de la venganza del Señor será en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, como no hemos llegado todavía a la segunda venida de Jesucristo, no podemos hablar de ese tema. Gloria a Dios. Pero de que viene, viene. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la misma presencia del Espíritu Santo que estaba y está en el Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Ese mismo Espíritu Santo es el que nosotros tenemos, que nos da poder, que nos da dinamismo, que nos da entendimiento y sabiduría para hacer la obra del Señor. Gloria a Dios. O sea, que cuando usted va a hacer la obra del Señor, usted no se preocupe, que el Espíritu Santo va en usted, delante de usted. Gloria a Dios. Usted no se preocupe que usted va a ser avergonzado. Usted no va a ser avergonzado ni avergonzada. No, porque el Señor va delante de usted. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Entonces, la única diferencia que hay es que el Señor Jesús dependía y depende siempre del Padre, que nunca fue por libre en la vida, que siempre estuvo sujeto a su Padre, tanto cuando estuvo en la tierra como sigue estando en el cielo. No hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre le manda. Gloria a Dios. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre Él y nosotros, es que Él tuvo directamente, como dice, Él se apoyaba en el Padre, Él obedecía al Padre en todo, porque Él mismo lo dijo en su palabra, que Él obedecía al Padre en todo y que eso era lo que el Padre le agradaba de Él. Por eso el Padre pudo decir: este mismo en el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. Y cuando usted le obedece a Dios también, ¿usted cree que Dios no dice eso? Mira, esa es mi hija, ese es mi hijo, en el cual yo me complazco, porque me obedece. Pero qué distinto cuando no le obedecemos, hermanos, qué distinto. Les aseguro que le olemos al Señor a peste. Qué pena. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Gloria a Dios. Entonces, porque Jesucristo, al depender directamente del Padre, Él tenía el respaldo total del Padre, y por eso todo lo que Él hacía tenía ese gran éxito que tenía. Por eso Él tenía, ¿por qué? Porque tenía el respaldo de Dios, y en todo lo que Él hacía, todo funcionaba como Él lo decía. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, dependemos más de nosotros mismos que de Él. Y por eso así nos van las cosas, por desobediente. Porque muchas veces el Señor nos está hablando, pero como no estamos muy bien alineados, la antena no la tenemos bien sintonizada, no entendemos lo que el Señor nos está diciendo y hacemos lo contrario, con lo cual viene siendo desobediencia igual, consciente y inconscientemente. Entonces así nos va, así pasa, que muchas veces fracasamos, y es por causa nuestra propia, no por causa del Señor. Gloria a Dios. Porque no tomamos en cuenta que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y que Él, siempre nos dirigimos al Padre, al Hijo, y está bien, pero el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo, al que tenemos que aprender a conocer de verdad, bien profundo, es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue enviado para estar con nosotros, para enseñarnos, para recordarnos todas las cosas, y no le tomamos en cuenta muchas veces. Sí, al Padre, al Hijo, pero al Espíritu Santo le dejamos fuera muchas veces. Entonces siempre tenemos que poner al Espíritu Santo, siempre, tomarle en cuenta, siempre pedirle, consultar con Él todas las cosas que vamos a hacer, para que no seamos avergonzados y fracasados. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, y estaba dentro de Jesús, y estaba en Jesús, y Jesús fue exitoso en todo lo que hizo, entonces nosotros también podemos tener éxito en todo lo que hagamos, si tomamos al Espíritu Santo en cuenta, de que Él es todo suficiente para nosotros obrar en fe. Gloria a Dios. Porque cuántas veces soltamos una palabra en fe y sucede tal como la soltamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, y
debemos tomar en cuenta, y Dios por su misericordia, nosotros soltamos palabra y Él la hace realidad para que veamos lo importante que es tomar en cuenta al Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Dios. El Señor nos dio la promesa del Espíritu Santo ya hace mucho. Nos la dio en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice que en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne, que vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas verán visiones y tal y cual y cual. Ya desde ahí viene ofreciéndonos el Espíritu Santo. Pero es que ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí el Señor le dice a los apóstoles, le dice que no se vayan de Jerusalén y que esperen en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No para que voy a recibir poder. Yo para qué quiero un poder para quedarme en mi casa sentada. Para que no me hace falta. No, a mí el poder me hace falta para hacer la obra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, para eso es el poder que Dios nos da. ¿Usted quiere tener unción? Sírvale al Señor. Amén. Sírvale al Señor y te verá. Y involúcrese en la obra del Señor y sírvale al Señor y te verá si te va a tener unción y poder de Dios. O si no. Gloria a Dios. Entonces, el Señor ahí, cuando le estaba hablando estaba hablando en Joel, estaba hablando en Hechos, de que recibiríais poder. Él está hablando en un tiempo futuro, pero ese tiempo es en el que nosotros estamos viviendo ahora. Y ya el Espíritu Santo fue derramado comenzó en el Pentecostés, en el aposento alto con los 120 apóstoles, discípulos que todavía eran discípulos, todavía no eran llamados apóstoles. Ahí se derramó como lengua de fuego encendida sobre la cabeza de cada uno de ellos, y de ahí se extendió por toda la tierra. Hasta el día de hoy se sigue extendiendo y se seguirá extendiendo. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo continúa y continuará hasta que aquel bendito día en que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia. Gloria a Dios. Si usted aprovéchese ahora. Mire, el Espíritu Santo no es... Mire, la fe Dios nos la ha dado por medida. Pero el Espíritu Santo no nos lo da por medida. Coja todo lo que usted quiera del Espíritu Santo. Amén. Coja en abundancia, no sea mezquina. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos consuela en nuestras debilidades. Él es que nos levanta cuando caemos. Él es que nos da la victoria en nuestras luchas, en nuestras dificultades, cuando estamos batallando con un problema, con una situación. Él está batallando a través de nosotros y Él es que nos da la victoria siempre. Gloria a Dios. Y aunque a veces no sentimos, decimos que yo no siento a Dios, es que le hablo y no me responde, es que no me habla por ninguna parte, es que no lo siento, y voy a la iglesia y tampoco allí siento nada, porque a veces vamos a la iglesia y vamos esperando que allí que vamos a sentir un renacer, y eso usted lo puede tener en su propia casa, hasta en la calle, caminando. A veces usted no siente al Señor porque el Señor está tan cerca de usted y lo lleva en brazos que usted no lo puede ni sentir. Gloria a Dios. ¿Sí? Él a veces está tan cerca de nosotros y nos lleva así en las manos y nosotros no le sentimos, pero es porque estamos angustiados, es porque nuestra alma está angustiada. Pero aunque haya problemas, si mantenemos la paz, el Señor siempre, vamos a sentir del Señor, vamos a sentir al Señor, vamos a oír al Señor. Gloria a Dios. Y lo que pasa es que nosotros, el ser humano, es muy dado a que cuando tiene problemas se angustia de tal manera que pierde la paz. La paz como que se duerme. Entonces el Señor te habla y te puede dar voces desde el cielo y no le va a oír. No le va a oír. Entonces es necesario mantener la paz. Guardar la paz. Que no se altere la paz por ningún lado. Gloria a Dios. Es difícil, pero se puede. Gloria a Dios. Porque si Jesucristo lo tenía, y Pablo lo tenía, y todos los apóstoles tenían la paz y no la perdían, nosotros también somos discípulos del Señor. ¿O no? Amén. Amén. A ver, que te querían que estaban dormidos. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Gloria a Cristo. Entonces la Biblia nos afirma de que el Espíritu Santo es
quien nos ayuda en nuestras dificultades. Él restaura nuestros corazones. Él nos ha libertado de la esclavitud y sigue libertando hoy día a todo el que quiera. Nos consuela cuando sufrimos, dándonos gloria en lugar de ceniza. Gloria a Dios, aunque merecíamos la ceniza. Yo daría la ceniza antes que el óleo de alegría. Pero bueno, Dios es bueno. Menos mal que Dios no es María Antonia. Que Dios no es María Antonia, porque si no, le ponía a andar así firme. Pero bueno, el Señor tiene misericordia y es bueno. Gloria a Dios. Y yo no me queda más remedio que imitarlo a Él. Gloria a Dios. O sea, no significa que Dios solamente quiere levantarnos el ánimo cuando tenemos problemas, cuando estamos tristes, sino que Él mismo es nuestra esperanza en medio de los problemas, que Él se mete con nosotros en medio del problema, que no estamos solos. Hermanos, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque perdemos la esperanza, la paz, por eso perdemos la paz, porque no recordamos que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y que allí donde usted vaya, allí va el Señor con usted. Él no ha dicho, yo solamente estoy contigo cuando va a la iglesia o cuando esté en tu casa. No, donde quiera que usted vaya, allí está el Señor con usted. Entonces, en el problema, ahí está el Señor con usted. Porque Él lo demostró muy bien cuando se metió allí al horno de fuego con Daniel. Allí, Daniel, Sadrach y Abednego. Sí, Él se metió allí. Y por eso aquel rey Nabucodonosor pudo decir, pero no eran 3 y ahora allí veo 4. Veo el hijo de los dioses allí. Ajá, ¿ves? ¿Por qué? Porque el Señor hizo su demostración de que a donde quiera que usted esté, en el horno de fuego, en el río, en las aguas, allí está Él con usted. Que no está solo, entonces no pierda la paz. Aunque la tormenta sea fuerte, te haga como las águilas, levante la cabeza para arriba, saque pecho y alce el vuelo por encima de la tormenta. Amén. Gloria a Dios. Señor, la gloria y la honra, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces tenemos que saber que Jesucristo es nuestra esperanza en medio de cualquier situación. Pero que a veces tenemos que esperar un poquito para que llegue el alivio. Porque el Señor no se metió inmediatamente allí al horno de fuego. Él seguramente que dejó que lo tiraran allí y luego se metió Él para que el Nabucodonosor y su gente vean que Él cuida de los suyos. Pero al principio estaban los 3 allí con el fuego. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero usted sabe que el fuego no ardió en ninguno de ellos. Ni un pelito de su cabeza se quemó. Porque no olían a carne. Olían a santo nada más. Amén. En cambio, los que lo tiraron, como eran pura carne, se quemaron al tirarlo. Se quemaron. Desde afuera se quemaron. ¿Pero cómo hace el Señor? ¿Cómo cuida el Señor de sus hijos? Amén. Y nosotros tanto que nos angustiamos. Tanto que nos preocupamos. Y lo que tenemos que hacer es confiar más en el Señor, más en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia habla, cuando la Biblia nos cuenta, nos dice que cuando Jesús hablaba, la gente se sorprendía y la gente decía, pero ¿de dónde tiene estas enseñanzas? Pero este no es el hijo del carpintero que conocemos y conocemos a su madre que se llama María. ¿Cómo que tiene estas enseñanzas? Y humanamente mirando, era el hijo del carpintero, aunque Jesús no tenía padre biológico. Sabemos que Jesús era engendrado del Espíritu Santo, pero padre biológico nunca se conoció a José como su padre, nunca se le reconoció. José solamente fue el padre adoptivo que lo crió. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios le ponga un paquetito de, cójalo, no rechiste y críelo. Manténgalo ahí, aunque tenga que sacarse la comida para dársela. Porque mire lo que José hizo con un hijo que no engendró él. Mire lo que hizo, lo crió como uno de sus hijos. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Entonces, sí, humanamente hablando, al ojo humano, Jesús parecía el hijo del carpintero,
Y Jesús estuvo 30 años en su taller de carpintería con José, pero ya se acabó el tiempo de ser carpintero y ahora él es carpintero, es lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y ahora el carpintero habla palabra de Dios con poder, gloria a Dios, y eso es lo que sorprende a los demás, que él habla con tanto poder, con tanta unción, después de que no se le reconocía como nada, que era simplemente un carpinterito, porque un hijo de un carpintero que es un carpintero también, ¿no? Pero un hijo de Dios es Dios, gloria a Dios. Entonces él humanamente era hijo del carpintero, pero espiritualmente era hijo, es y será el hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces él estaba lleno de la palabra de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso él tenía los resultados que tenía cuando él hablaba. Sucedían cosas. Amén. Sucedían cosas poderosas, maravillosas, gloria a Dios. Pero cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, uno habla y habla mucho de la Biblia, pero tiene pocos resultados. Pero al revés, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno habla de la Biblia y habla testimonio, habla experiencia, habla profecías que glorifican a Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que con los testimonios que nosotros hablamos de las cosas que Dios hace, Dios es glorificado. Amén. Y otros son edificados. Gloria a Amén. Dios. Hay personas que no le dan la gloria a Dios de lo que Dios hace en su vida. Entonces lo que hacen es que se tancan ahí y de ahí no pasan. Hay que darle la gloria a Dios. A mí no me importa que el diablo, oiga, que se entere que Dios es bueno, que Dios hace maravillas en su Amén. pueblo, que Dios nos ama y que Dios es todopoderoso y que Amén. gobierna en su Gloria a pueblo. Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues ahí ya le digo, gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga.